Buenos días, mi nombre es Javier Ortega, soy socio del Departamento Tributario de Montero Aramburu y, en primer lugar, agradecerles su presencia virtual hoy aquí con nosotros para comentar un poco esta cuestión de la declaración de bienes en el extranjero, el modelo 720 y la incidencia que sobre el mismo tiene las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por hacer un poco memoria, el origen de este modelo tributario se sitúa en el año 2012. En el año 2012 hubo en España una amnistía fiscal o una regularización extraordinaria, según quien hable del tema, y en una estrategia que incluso se denominó por el entonces ministro de Hacienda la estrategia del palo y la zanahoria, se estableció esta obligación de declaración de bienes extranjeros, que consistía en una declaración informativa de la que no se desprende ninguna cuota a ingresar, pero en la que cualquier residente fiscal en España, ya fuera nacional o extranjero, siempre y cuando fuera residente fiscal en España, tenía obligación de declarar aquellos bienes que tuviera en el extranjero siempre que superaran determinada cuantía, 50.000 euros. En diferentes bloques, en bienes depósitos, y bienes inmuebles y otros bienes y derechos. El problema de este modelo tributario es que tenía asociado un régimen sancionador extremadamente gravoso, por cuanto el mero hecho de no presentar el modelo en plazo, no ya no presentarlo, sino presentarlo tarde, hacía que Hacienda considerara que esa persona, el dinero o los bienes que declaraba tener en el extranjero procedían de una ganancia no justificada y podían ser gravados en el IRPF al tipo progresivo del impuesto, normalmente cercano al 50%. Además, se imponía una sanción automática del 150%, que es la máxima sanción que se puede poner en el derecho tributario español, y esta sanción además era compatible con las sanciones, digamos, formales por los datos omitidos en la declaración, que no eran pocos, porque de cada bien en el extranjero había que declarar bastantes datos, que también eran elevadísimas. La mayoría de los especialistas en derecho tributario pusieron de manifiesto desde el principio que esta normativa podía ser inconstitucional, especialmente por cuanto impedía que el contribuyente pudiera alegar frente a la ganancia patrimonial no justificada la prescripción, porque el origen de los fondos era anterior a 4 o 5 años, dependiendo de la cuantía. Y la mayoría de los especialistas considerábamos que vulneraba la Constitución española y, por supuesto, también las libertades de la Unión Europea, en especial la libre circulación de capital. En 2015 se inició por la Comisión Europea un procedimiento de infracción contra España que terminó con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vamos a comentar hoy, que se dictó el 27 de enero de 2022. Para realizar la exposición contamos con la presencia hoy aquí de Jorge Sánchez Álvarez. Jorge Sánchez Álvarez es director de nuestro Departamento de Fiscalía Internacional. Tiene más de 20 años de experiencia en el asesoramiento en todo tipo de estructuras internacionales y se encargará de hacer una panorámica general de la situación que había antes de la sentencia y la que queda después de la sentencia. Y también participa con nosotros don Alfredo García Prats. Alfredo García Prats es consejero de Montero Aramburu desde el año 2014, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, catedrático Jean Monnet en Derecho Tributario y Políticas Tributarias de la Unión Europea, y entre su amplísima experiencia ha sido consejero senior en el Fondo Monetario Internacional, asesor del Grupo de Expertos en Cooperación Tributaria Internacional de la ONU y tiene más de 25 años de experiencia en asesoramiento a empresas, contribuyentes e instituciones en tributación internacional. La duración de la jornada está prevista 1 hora de duración, a lo sumo 1 hora y cuarto si hubiera muchas preguntas. La idea es, se proyectará una presentación que ya la tienen ustedes y la están viendo, en la que servirá un poco de guión para la jornada. Esta documentación se les enviará posteriormente por correo electrónico, por lo que no estén preocupados especialmente en tomar nota y quizá más en comprender el alcance de la situación. Las preguntas les rogamos que las hagan por el chat,
y se analizarán al final del seminario, y aquellas que no dé tiempo a contestarlas o que por cualquier motivo no se contesten, les enviaremos un correo electrónico. Les rogamos, perdón, porque si no, no vamos a poder saber de quién procede. Les rogamos que aquellos que no encuentren respuesta a sus preguntas, bien sea porque la respuesta que le demos no les satisfaga, bien sea porque no dé tiempo a contestarla, les rogamos que envíe un correo electrónico con la pregunta a las direcciones que aparecerán en la presentación al final, ¿vale? Y de esta forma podremos darle cumplida respuesta. Pues sin más, doy la palabra a Jorge y Alfredo para que empiecen con la exposición. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy para tratar esta cuestión de inusitada actualidad tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero, que ha coincidido en el tiempo prácticamente con el inicio del plazo para presentar la declaración de bienes en el extranjero del año 2021. Como comentaba Javier, el origen de esta obligación legal se encuentra en un momento coincidente con la finalización del plazo para acogerse a la amnistía fiscal que finalizó en el mes de noviembre del año 2012. Las autoridades siguieron lo que comentaba Javier, que se llama, como se denomina, la estrategia del palo y la zanahoria. Conforme a la amnistía fiscal, todos aquellos que tenían bienes no declarados en el extranjero, pues pudieron regularizar los mismos, asumiendo un coste tributario muy pequeño, ínfimo en algunos casos. A partir de ese momento, el que pretendió repatriar a España los bienes en el extranjero, pues tuvo que asumir un coste tributario mucho mayor, y además se estableció la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero, estableciendo un régimen sancionador y de consecuencias en el IRPF, impuesto sobre sociedades, si fuese el caso, extremadamente gravoso. El primer ejercicio a declarar fue el año 2012, finalizando el plazo el 30 de abril del año 2013. A partir del año 2014, el plazo finaliza el 31 de marzo de cada año. ¿Qué es lo que hay que declarar en el modelo 720? Pues existen varios grupos de activos a declarar. En primer lugar, cuentas de las que se sea titular o titular real, o en las que se figure como representante, como autorizado o como beneficiario. Cualquier tipo de cuentas bancarias, ya sean a la vista, de ahorro, de crédito, depósitos a plazo, de los que se sea titular a fecha del 31 de diciembre de cada año. No existe obligación cuando la suma de los saldos no supera los 50.000 euros, ni a 31 de diciembre ni en el cómputo medio del último trimestre del año. En segundo lugar, deben de declararse también títulos, activos, valores o derechos representativos del capital o de los fondos propios o del patrimonio de cualquier tipo de entidades. No nos estamos refiriendo solamente a las sociedades civiles o mercantiles que todos conocemos, sino también a fideicomisos o trust. También títulos representativos de la cesión de terceros, de la cesión a terceros de capitales propios, fondos de inversión o productos estructurados, de los que el contribuyente sea titular o titular real o se hayan aportado a cualquier instrumento jurídico, a un fideicomiso, a un trust, a 31 de diciembre de cada año. Es cuando se determina el valor a declarar. No existe obligación de declarar si el valor conjunto de todos los activos en los que recaiga esta condición de titular no supera los 50.000 euros. En tercer lugar, hay que declarar también los seguros de vida, seguros de invalidez de los que se sea tomador cuando la aseguradora esté en el extranjero. Las rentas temporales o vitalicias de las que se sea beneficiario como consecuencia de una entrega de dinero o de otro tipo de bienes a una entidad extranjera.
los inmuebles y los derechos sobre bienes inmuebles de los que se sea titular o titular real. Las monedas virtuales, y esto es una extensión del ámbito de la obligación legal de reciente implantación, las monedas virtuales, las criptomonedas de las que se sea titular, beneficiario o autorizado, se tenga poder de disposición, si están custodiadas por quienes den servicio para salvaguardar las claves criptográficas para mantener, para almacenar o para transferir esas monedas virtuales. En el caso de estas criptomonedas, la norma no se ha desarrollado aún y no se han establecido los límites de la obligación de declarar que sí existen para el resto de activos y que hemos visto están establecidos en 50.000 euros. Una vez que se ha presentado la declaración 720 en un ejercicio, en los años sucesivos debe de presentarse de nuevo si el valor total o global de cada grupo de activos supera en más de 20.000 euros los valores del último ejercicio en los que hubo obligación de declarar. También hay que presentar de nuevo el modelo 720 si se vende, si se transmiten los productos que se habían declarado previamente. Vamos a hacer un repaso y esto es fundamentalmente lo que ha sido modificado a través del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a hacer un repaso de cuáles son las consecuencias legales del incumplimiento de esa obligación de declarar que acabamos de explicar. Existen distintas conductas que generan las consecuencias en cuanto a tributación, en el IRPF, con el impuesto sobre sociedades, aunque esto último no lo vamos a tratar hoy, y que son sancionables además. Tanto no presentar la declaración, como presentar la declaración fuera de plazo, como presentar una declaración incompleta, inexacta o con datos falsos, incluso el presentar la declaración en papel por medios distintos a los telemáticos. En todos los casos se estimaba que el contribuyente tenía una ganancia de patrimonio no justificada y se sometía a tributación en el IRPF por el valor de esos bienes o derechos situados en el extranjero y sin posibilidad de acogerse a la prescripción cuando esos bienes tienen origen en un ejercicio prescrito, más allá del plazo de 4 años durante el cual la Administración tiene la posibilidad de revisar la situación tributaria del contribuyente. Únicamente había 2 situaciones en las cuales se excepcionaba la aplicación de esa regla de la ganancia de patrimonio no justificada y era cuando se podía acreditar que el origen de los bienes estaba en un año en el que la persona había sido no residente fiscal en España o se podía probar que esos bienes tenían origen en rentas declaradas por el contribuyente. Como digo, esta consecuencia de la ganancia de patrimonio no justificada se aplica en todas las situaciones de incumplimiento. Además, en los casos en los que no se hubiera presentado la declaración, se hubiera presentado de forma incompleta, inexacta o se hubiera presentado por un medio distinto al telemático, se aplicaba una sanción del 150% sobre la cuota de IRPF resultante de la existencia de esa ganancia de patrimonio no justificada. Esta sanción del 150% únicamente no se aplicaba en los casos en los que el contribuyente hubiese regularizado de forma voluntaria. En 2017, la Dirección General de Tributos dictó una consulta en el mes, no recuerdo si de junio o de julio, que excepcionaba la aplicación de la sanción del 150% en esos casos. Y además, y de forma acumulativa a la existencia, a la tributación por la ganancia de patrimonio, la sanción del 150%, se aplicaban sanciones de cuantía fija calculadas por cada dato, por cada conjunto de datos que hubieran debido incluirse en la declaración o que se incluyeron de forma incompleta o inexacta.
En los casos en los que es la administración la que regulariza la situación tributaria del contribuyente, esa sanción es de 5.000 euros por cada dato o por cada conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros. Si es el contribuyente el que regulariza voluntariamente o si es que presentó la declaración por medio distinto al telemático, la sanción era únicamente de 100 euros por cada dato, con un mínimo de 1.500 euros. Vamos a hacer un poco un repaso de cómo se ha generado todo esto, cuál ha sido el curso de los hechos. Desde un primer momento, si bien desde un primer momento se discutió la adecuación al derecho de la Unión Europea de esa normativa del modelo 720, fue en noviembre de 2015 cuando la Comisión Europea, a partir de denuncias de contribuyentes españoles, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España, entendiendo que esa normativa podía vulnerar el derecho de la Unión Europea. Y así lo concluyó en un dictamen motivado que emitió en febrero de 2017. La Administración española, durante todo ese tiempo, ni antes del dictamen motivado ni después de este dictamen que requería a España para que modificase su normativa, hizo nada. Hasta el punto de que en octubre de 2019 la Comisión Europea, y ante la inacción de España, interpuso el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que culminó en la sentencia que estamos comentando de enero de 2022. Todo este tracto de hechos y temporal tiene relevancia, como luego comentará Alfredo, de cara a la posibilidad de reclamar frente a regularizaciones producidas y también la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración, como veremos luego. Bien, el 27 de enero de 2022 el Tribunal de Justicia declaró que esa normativa española restringía la libre circulación de capitales. Y si bien declaró que esa restricción estaba motivada, estaba justificada por razones de interés general, como la lucha contra el fraude, como argumentaba el Gobierno de España, se concluyó que esas medidas adoptadas para luchar contra el fraude eran inadecuadas, eran desproporcionadas para lograr esos objetivos. Y eran desproporcionadas por tres razones. En primer lugar, porque el incumplimiento o el incumplimiento imperfecto de la obligación conlleva tributación por una ganancia de patrimonio no justificada sin posibilidad de acogerse a la prescripción. La normativa tenía por efecto que la Administración pudiera gravar durante un periodo indefinido las rentas correspondientes al valor de los bienes situados en el extranjero, incluso cuando esos bienes habían ingresado en el patrimonio del contribuyente en un ejercicio ya prescrito en la fecha en la que había que cumplir con la obligación de presentar la declaración de bienes en el extranjero. Esto no es admisible, el que se cuestione esas prescripciones ya consumadas, porque vulnera la seguridad jurídica. El tribunal dice que España podría haber establecido un plazo de prescripción ampliado para determinados casos, como hacen algunos países de nuestro entorno. Pero el poder revisar la situación del contribuyente y regularizarla sin limitación temporal alguna, y menos ante un mero incumplimiento de una obligación formal, pues no es lícito. En segundo lugar, la normativa del modelo 720 restringe la libertad de circulación de capitales porque sanciona esa falta de declaración o declaración incompleta o inexacta con una sanción del 150% de la cuota tributaria. Ese tipo es extremadamente elevado, represivo
en la calificación que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y además está asociado no a una falta de ingreso de una cuota tributaria, sino a un mero incumplimiento formal y no material. Además, la aplicación, la acumulación de esta sanción del 150% y de las multas de cuantía fija puede conducir a que la cantidad a satisfacer supere incluso el valor total de los bienes en el extranjero. No hablemos ya de la falta de liquidez del contribuyente cuando lo que tiene en el extranjero es un activo ilíquido, como pudiera ser, no lo sé, un inmueble. Además, la normativa es contraria a la libre circulación de capitales porque sanciona esos incumplimientos con unas multas fijas que tienen un carácter, un importe ilimitado. Se establece una sanción de 5.000 euros por cada dato, pero sin que exista un tope máximo al importe máximo de la sanción. Además, esas sanciones no guardan proporción alguna con las sanciones previstas para situaciones internas, como veremos posteriormente. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de España? Pues ha aprovechado la tramitación de una norma que está en curso actualmente en las Cortes Generales y que se encontraba en el Senado al inicio del mes de febrero para promover una modificación normativa, una modificación de toda esta normativa acerca de las consecuencias de la falta del incumplimiento de la declaración de bienes en el extranjero. Y esa modificación normativa consiste en eliminar las consecuencias gravosas de esta falta de declaración y reconducir los incumplimientos a la aplicación del régimen sancionador general previsto en la Ley General Tributaria. Esta modificación está pendiente de aprobación aún. La previsión es que pueda aprobarse en el Congreso de los Diputados, a donde ha ido del Senado, y creo que el Pleno está previsto para el día 24 de marzo. La idea era aprobarla antes de que finalice el plazo de declaración del modelo 720 de 2021, el día 31 de marzo. La situación que nos deja esa nueva normativa con la derogación del régimen sancionador y de las ganancias de patrimonio en el IRPF es que únicamente pueda aplicarse una sanción mínima de un importe mínimo en comparación con las sanciones que se aplicaban anteriormente en cualquiera de las situaciones que habíamos comentado antes, en cualquiera de los incumplimientos. En caso de que no se presente la declaración, la sanción será la correspondiente a la falta de presentación en plazo de una declaración sin que exista un perjuicio económico para la hacienda pública, dado que se trata de una declaración informativa de la que no resulta cuota tributaria. Y esa sanción es únicamente de 200 euros conforme al artículo 198 de la Ley General Tributaria. Si es el contribuyente el que presenta la declaración fuera de plazo sin que exista un requerimiento de la Administración, esa sanción será de la mitad de esos 200 euros, será una sanción de 100 euros. En los casos en los que la declaración se presentase de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, si la Administración se percatase y requiriese al contribuyente para que regularizase su situación, la sanción será solamente de 150 euros. En los casos en los que la declaración se presentase por medios distintos a los telemáticos, la sanción será de 250 euros. Como digo, este régimen normativo está pendiente de aprobación definitiva y en el momento actual pues
al contribuyente que haya visto regularizada su situación en los años pasados de forma voluntaria o previo requerimiento de la Administración, se le abren distintas posibilidades de oposición frente a esa regularización, apoyándose en lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alfredo García va a exponer ahora qué es lo que puede hacerse, qué es lo que recomendamos hacer en cada una de esas situaciones que deberán de analizarse de forma individualizada. Gracias, Jorge. Buenos días y gracias a todos ustedes por su asistencia, por acompañarnos en este webinar. En esta última parte de la presentación lo que pretendemos es advertirles de las diferentes posibilidades que se abren para la revisión o para el replanteamiento de las situaciones pretéritas, de las situaciones pasadas, en la medida en que el derecho comunitario protege y ampara a todos los sujetos a los que otorga derecho, a todos los operadores económicos, a todos los individuos. Y la primera cuestión que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de individuo hablamos no solo de nacionales de la Unión Europea, sino de nacionales incluso de terceros estados, porque la libertad amparada, la libertad que se ha vulnerado por parte de la normativa española es la libre circulación de capitales, y el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea protege no solo a los ciudadanos de la Unión Europea, sino también a ciudadanos de terceros estados. Debe tenerse en cuenta, por tanto, que lo que vamos a analizar es qué sucede con aquello que debió haber pasado y no pasó, o con aquello que pasó y podemos recuperar parte de las cantidades. ¿Por qué? Porque debemos partir del presupuesto de que la obligación de presentar el modelo 720 subsiste. Esto es, el Tribunal de Luxemburgo no ha declarado incompatible con el ordenamiento de la Unión Europea la obligación de presentar el modelo. De manera que la obligación, cuando exista, debe cumplirse, solo que ahora con los efectos limitados y matizados que acaba de comentar Jorge. Para analizar de forma sistemática las diferentes alternativas que se abren, hemos planteado los diferentes supuestos, diferentes escenarios del modo siguiente. Por un lado, la posible reacción de aquellos contribuyentes que en su momento presentaron el modelo 720. Por otro lado, los contribuyentes que no presentaron el modelo 720, a pesar de tener obligación de hacerlo. Y finalmente, las posibilidades de actuación frente a las regularizaciones, bien sean espontáneas por parte de los obligados tributarios o bien por parte de la administración tributaria. Pasando ya al análisis del primero de los grupos, de la primera de las situaciones, en los contribuyentes que presentaron el modelo 720, debemos tener en cuenta que si se presentó el modelo 720 en tiempo y forma, no soportaron ninguna de las consecuencias previstas en la normativa que el Tribunal de Justicia ha declarado contrarias a la libre circulación de capitales y a la vulneración del principio de proporcionalidad. Por tanto, en estos casos, cuando se cumplió en tiempo y en forma con la obligación, no se aplicaron ningún tipo de sanción, no se generó ningún tipo de ganancia no justificada por el hecho del incumplimiento. Por tanto, estas son situaciones conforme a derecho y que no son susceptibles de revisión alguna. El segundo caso en el que nos encontramos es aquellas personas que presentaron el modelo 720 de forma incompleta, de forma inexacta o con datos falsos, y que a consecuencia de esa presentación incompleta, inexacta o datos falsos, soportaron una regularización imputando una ganancia de patrimonio por la diferencia más las sanciones. En este caso sí se abre la posibilidad de revisar y de solicitar la devolución de aquellas cuotas pagadas en contravención del ordenamiento de la Unión Europea, y posteriormente analizaremos cuáles son las vías que se abren y que están previstas en el ordenamiento tributario español.
Y en tercer lugar tenemos aquellas personas que presentaron el modelo 720 de forma extemporánea mediante una regularización voluntaria, acogiéndose al criterio interpretativo de la Dirección General de Tributos que antes mencionó Jorge, y que se presentaba fundamentalmente para evitar la aplicación de la sanción del 150%. Incluso en esos casos es posible que se presente una solicitud de rectificación, una solicitud de devolución, puesto que a pesar de que se evitó la sanción del 150%, se soportó la exigencia de una ganancia no justificada de patrimonio que resulta contraria a las exigencias de la sentencia y, en consecuencia, debemos analizar. Hay que estudiar si en estos casos la declaración se refería a rentas que de otro modo habrían quedado prescritas y por tanto no existía la obligación de regularizar y de pagar el tributo correspondiente, con lo cual la sentencia lo que permite es la posibilidad de solicitar en estos momentos la devolución de las cantidades pagadas más los intereses de demora correspondientes. Debe tenerse en cuenta que, sobre todo a partir de la reforma que está prevista en su aprobación en los trámites ante las Cortes Generales, a partir de esta reforma no existe ganancia no justificada de patrimonio vinculada al incumplimiento de la obligación de declarar. Y ello significa que todos los contribuyentes obligados a presentar el modelo 720 van a seguir el régimen general de las ganancias no justificadas de patrimonio, lo cual obliga e invita al análisis de la situación tributaria en la que quedan aquellos sujetos, aquellas personas que presentaron el modelo 720 de forma extemporánea. En relación con los contribuyentes que no han presentado el modelo 720, lógicamente lo que deben plantearse y lo que hay que analizar es si estas personas tienen o tenían la obligación de declarar o de informar, y si esa obligación de declarar o informar ha prescrito o está todavía vigente a pesar de que su cumplimiento fuera ya tardío y extemporáneo. También debe analizarse, y por eso es importante que se realice un análisis caso por caso de las situaciones de las personas afectadas o que pueden verse afectadas como consecuencia de esta importante sentencia, si los bienes o derechos corresponden bien con rentas que han prescrito, en cuyo caso la regularización no plantearía ninguna necesidad. Esto es, la existencia de la obligación de presentar el modelo 720 no va a comportar ningún tipo de vinculación o de pago adicional de cuotas tributarias en el IRPF, o bien si esa regularización comportaría la posibilidad de calificar las rentas o los bienes y derechos no declarados como ganancias no justificadas, en cuyo caso debería valorarse cuáles son las consecuencias y las posibles alternativas de cumplimiento para la persona correspondiente. De manera que ante la regularización extemporánea previa o posterior a la aprobación del nuevo régimen tributario de adaptación a la sentencia, nuestra recomendación es el análisis caso por caso en función de cuál es la situación en la que se encuentre la persona afectada y sus bienes y derechos, su origen y su composición. Por otro lado, tenemos aquellos contribuyentes que no presentaron la declaración del modelo 720 y soportaron una regularización tributaria, para los que debemos analizar en el siguiente caso de forma conjunta con aquellos individuos a los que soportaron
una regularización por el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración informativa del modelo 720. En este caso debemos distinguir los siguientes casos. En primer lugar, un caso que ya habíamos comentado anteriormente, aquellas personas que decidieron presentar de forma espontánea, aunque extemporánea, una autoliquidación. ¿Para qué? Para evitar la sanción y tributar por la ganancia no justificada correspondiente. Lo que decíamos anteriormente sigue siendo válido. Deberíamos analizar si la ganancia no justificada sigue teniendo la misma consideración conforme al régimen general, y si esto no fuera así, pues se abre la posibilidad de plantear una solicitud de rectificación de la autoliquidación para obtener la devolución del ingreso indebido realizado en su momento con la autoliquidación extemporánea más los intereses de demora. El planteamiento puede resultar más complejo o las posibilidades de reacción pueden ser más complejas cuando la autoliquidación que se presentó tiene el derecho a la rectificación prescrito porque han transcurrido los 4 años desde el último acto correspondiente a dicha autoliquidación. En dicho caso, lo que habría que analizar es las posibilidades de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador conforme al planteamiento que a continuación les explicaremos. Y finalmente Alfredo, tenemos... Alfredo, disculpa que te interrumpa, no funciona tu cámara, no sé si puedes tratar de reiniciarla. ¿Ahora? Ahora mucho mejor, ahora funciona. Gracias. Gracias. Bien, decía que en tercer caso, en el tercer supuesto, nos encontramos con aquellas personas que incumplieron la obligación de presentar el modelo 720 y en sus diferentes facetas, bien porque no la presentaron, bien porque la presentaron tardíamente, bien porque la presentaron de forma incompleta o bien porque la presentaron de forma no correspondiente a lo indicado por la normativa que regulaba dicha obligación. En estos casos, lo que se habrá producido es un acto administrativo de liquidación, un acto de regularización, más un acto de imposición de las sanciones, tanto de la pecuniaria como de la fija. Y frente a este acto, frente a estos actos de liquidación y de imposición de sanciones, tenemos que distinguir los siguientes casos. En primer lugar, aquellos actos administrativos, tanto de liquidación o como de imposición de sanciones, que todavía no sean firmes. ¿Por qué? Porque o bien todavía están en plazo de recurso o reclamación, o bien porque se presentó recurso o reclamación en la que todavía está pendiente el fallo o la resolución. En este caso, lo que hay que realizar es una alegación de la sentencia al Tribunal de Justicia y de sus efectos, exigiendo la aplicación bien en vía económico-administrativa, bien en vía judicial, de los efectos ex tunc de dicha sentencia, solicitando la devolución de lo ingresado indebidamente más los intereses de demora. Ya hay alguna resolución reciente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid que así lo reconoce, y se esperan en breve plazo 2 resoluciones del TEAC en la misma línea. Y es importante tener en cuenta la fuerza ejecutiva que tiene la declaración de la sentencia en contra de la administración tributaria española, hasta el punto de que, a pesar de que inicialmente algunas actas de la inspección habían desoído los claros efectos y el claro pronunciamiento del Tribunal de Justicia, en la actualidad se ha dado un giro completo a la actuación administrativa, e incluso la Abogacía del Estado se está allanando ante esas peticiones para evitar la condena en costas de la administración por la realización de actos claramente contrarios al ordenamiento, en este caso a lo que dicta la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de forma meridiana. El segundo supuesto con el que nos podemos encontrar son aquellos actos administrativos, bien de liquidación o bien de imposición de sanciones, que ya han ganado firmeza administrativa.
Y ante la firmeza administrativa hay que verificar qué vías procesales se encuentran disponibles. La primera vía es la de la posibilidad de acudir a la solicitud de la revocación, teniendo presente que hay sentencias del Tribunal Supremo muy recientes, tanto como de enero de este año, que abren expresamente la posibilidad de acudir a la revocación si se cumplen los presupuestos del artículo 217-219 como una de las vías previstas para solicitar la devolución de los ingresos indebidos, a pesar de que exista resolución administrativa firme. Y en función de la situación en la que puedan encontrarse los obligados tributarios, consideramos que esta puede ser una vía factible a explorar que permitiría una devolución en estas situaciones, tanto de los impuestos pagados como resultado de la calificación como ganancia patrimonial no justificada del valor de los bienes no declarados, como de las sanciones que en su momento se impusieron y se llegaron a pagar. Además, hay que verificar, así como sucedía en el supuesto anterior de las autoliquidaciones presentadas de forma extemporánea, la posibilidad de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por aquello que comentaremos ya a continuación. Y finalmente tenemos la situación de aquellos actos que ya han ganado situación de cosa juzgada, y ante ellos lo que hay que verificar es si hay posibilidad de reclamación o de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, sobre todo porque este es el caso en el que directamente y sin esperar a lo que ahora comentaremos, la regulación o la contenida en la legislación española ya permite de forma expresa la apertura de esta vía de reclamación de lo pagado. ¿Qué es lo que se puede reclamar? Bien, lo que se puede reclamar son los importes que a continuación se indica. Por un lado, la devolución de la tributación correspondiente a las ganancias no justificadas de patrimonio que dejaran de serlo como consecuencia de la sentencia que declara desproporcionada la atribución, la vinculación de esa consecuencia al incumplimiento de la obligación de declarar en tiempo y forma. En segundo lugar, el importe de las sanciones, sean estas las proporcionales del 150% como de las sanciones fijas compatibles y acumuladas del tanto por dato. Y junto con ello, los intereses de demora que se devengarían desde el inicio, desde el momento en el que se llevó a cabo el ingreso de esas cantidades indebidas por incompatibles con el ordenamiento de la Unión Europea hasta el momento de declaración del reconocimiento del derecho a la devolución. Y queda para el final el planteamiento de las posibilidades de utilizar la vía de la exigencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la vía de la exigencia del derecho a la indemnización de los ciudadanos por los daños que ha causado el Estado mediante las actuaciones contrarias al ordenamiento de la Unión Europea y en especial a la libre circulación de capitales es un derecho personal, individual, reconocido expresamente por el derecho de la Unión Europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una línea jurisprudencial muy consolidada y que se abre como vía judicial alternativa y adicional para aquellos casos en los que no resulte posible la restitución de la situación anterior a la aplicación de la norma incompatible mediante la devolución de los ingresos indebidos. Para que este derecho a la indemnización se reconozca, el Tribunal de Luxemburgo exige el cumplimiento de 3 requisitos. En primer lugar, que la norma infringida confiera derechos a los ciudadanos. Y esto es evidente que lo confiere porque se ha vulnerado la libre circulación de capitales y la libre circulación de capitales o su reconocimiento en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere derechos
particulares individualizados, como decíamos antes, no solo a los ciudadanos de la Unión Europea, sino también a ciudadanos de terceros estados que realicen inversiones en el seno de la Unión Europea. O a la inversa, o ciudadanos que residan en la Unión Europea que tengan inversiones fuera de la misma. Por tanto, el primer requisito se cumple. El segundo, que la violación esté suficientemente caracterizada y de la sentencia se destaca clara y abiertamente que el ordenamiento tributario español, que el legislador español violó, no voy a decir conscientemente, pero clara y directamente, las exigencias de dicha libre circulación de capitales al prever una serie de consecuencias desorbitadas, desproporcionadas al incumplimiento de una mera obligación de declaración, una mera obligación informativa. Y en tercer lugar, es claro que exista una relación de causalidad directa entre la infracción y el perjuicio. Y esta es una relación que también existe. El Tribunal Supremo Español también tiene declarado que existe esa relación cuando se produce un daño económico antijurídico que el ciudadano no tenía el deber de soportar, derivado de la actuación de los poderes públicos, concretado en la aplicación de una norma legal contraria al derecho de la Unión Europea, derivada de las liquidaciones tributarias o de la imposición de sanciones. Es claro que el sujeto que incumplió la obligación de declarar o que cumplió tardíamente dicha obligación soportó un daño económico derivado de la exigencia de las liquidaciones de las ganancias no justificadas y de las sanciones a consecuencia de la aplicación de una norma que ahora se declara incompatible con el ordenamiento de la Unión Europea. Por tanto, los tres presupuestos básicos que requiere el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el reconocimiento del derecho a esa indemnización existen y eso determina que la vía de la exigencia de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador debiera quedar abierta a todos aquellos ciudadanos que han soportado las consecuencias tributarias que ahora el Tribunal de Justicia ha declarado incompatibles con el ordenamiento de la Unión Europea, con la libre circulación de capitales. ¿Qué sucede? Sucede que el legislador español permite acudir a esta vía, es la Ley 40/2015, pero endurece los requisitos para iniciar el procedimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador con una serie de requisitos. Ahora bien, el hecho de que en la actualidad deba cumplirse por vinculación de los jueces y tribunales a la legalidad vigente a estos requisitos no significa que esto vaya a ser así. ¿Por qué? Porque el Estado español ha sido denunciado por la Comisión, una vez más, por incumplir las exigencias del ordenamiento de la Unión Europea. Y la simple verificación o comparación de los requisitos que exige el tribunal con los requisitos que exige la normativa española ponen de manifiesto que el legislador español está incumpliendo el deber de indemnizar los daños causados por incumplir el ordenamiento de la Unión Europea. Pero aún así, está pendiente de resolución o de dictado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso, aunque ya existe un pronunciamiento del abogado general de diciembre del año pasado en el que claramente advierte y de forma indubitada que la regulación actual del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador vulnera el derecho de la Unión Europea porque impide el ejercicio efectivo del derecho a obtener una indemnización por parte de los ciudadanos. Ello supone que los elementos que restringen en la actualidad la posibilidad de acudir a esta vía queden despejados tras esta sentencia que, como digo, se espera en un plazo no superior a 4 o 5 meses. El plazo medio de resolución de la sentencia tras la formulación o la presentación de las conclusiones por parte del abogado general suele estar entre 4 meses y medio y 6 meses. Todavía no hay fecha fijada
para la sentencia, pero cabe esperar que en el primer semestre de este año el Tribunal de Justicia acabe pronunciándose, y lo lógico y razonable es pensar, porque parece bastante palmario y evidente, que esta legislación española es restrictiva, lo cual obligará a replantear la posibilidad de reconducir o de utilizar esta vía de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. ¿Ello qué significa? Bueno, pues significa e implica fundamentalmente que se exige un análisis detallado caso por caso de la situación de cada uno de los contribuyentes afectados por la obligación de informar para verificar cuál es la vía alternativa que resulte más adecuada, bien sea la revocación, bien sea el planteamiento de una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, porque también se cumplen ya en el momento presente las condiciones que reconoce la Ley 40/2015, o bien la posibilidad de recabar todos los datos y las evidencias pertinentes para esperar al momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte esta sentencia de condena al Estado español, abriendo la posibilidad de reclamación mediante la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Bien, y con esto finalizo mi presentación y no sé si... Gracias, Alfredo. Si me permitís, yo voy a intentar hacer un pequeño resumen en un lenguaje muy coloquial, que creo que también lo agradecen mucho a este tipo de seminarios, porque a menudo pues, utilizamos un lenguaje excesivamente técnico y a veces pues, los oyentes se pueden perder, ¿no? Y os ruego que si algo de lo que digo no es más o menos así, muy a grandes rasgos me lo digáis, pero muy a grandes rasgos, no se trata de ser excesivamente puntilloso. Yo creo que lo importante es sacar de esta jornada una idea general, ¿no? Si yo entiendo bien, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón, se carga el régimen sancionador y toda la carga de gravamen que comportaba el incumplimiento del modelo 720. La obligación de presentar el modelo subsiste, es importante. El que no hubiera hecho nada porque es que ni se había enterado de que este modelo existía hasta hoy, que puede haber gente. Lo conveniente sería que analizara su situación y que regularizara pues, mejor más pronto que tarde y casi mejor antes que después de que se apruebe la nueva normativa, ¿vale? El que le hubieran liquidado o hubiera regularizado voluntariamente la ganancia y hubiera dicho, oye, yo para que no me pongan una sanción voy a declarar la ganancia y así por lo menos me hago la sanción del 150%, que eso nosotros sabemos que hubo despachos de abogados que lo estuvieron recomendando. Nosotros, por nuestra parte, los clientes que venían con esa problemática, lo que les decíamos era, bueno, si queremos jugar a la sanción no tenerla, estupendo, presenta la regularización, pero automáticamente la impugnamos, ¿no? Y nosotros, desde luego, lo hemos hecho así, las hemos impugnado y esas las tenemos ahora en vía judicial y las vamos a ganar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, supongamos que alguien regularizó voluntariamente, ese debe de moverse y debe analizar su situación para intentar obtener la devolución, bien sea si hace menos de 4 años que hizo esa regularización voluntaria, por una vía, digamos, más ordinaria, que es dirigirse a Hacienda y decirle, oiga, mire usted que me equivoqué, que donde dije esto realmente era esto otro, y me equivoqué, no es que me equivocara, es que había una normativa que ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado incompatible con el derecho de la Unión y por favor me devuelve usted mi dinero, ¿vale? Eso es una posibilidad para cuando todavía no haya pasado 4 años. Si han pasado más de 4 años tenemos que ir por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, entiendo yo, si he entendido bien. Ahí puedo tener alguna duda que sería, si me aclaráis, pues estupendo, pero entiendo que sí, que sería así. Y por la vía de la responsabilidad del Estado patrimonial del Estado legislador, aunque la normativa nacional es más restrictiva que la que se promulga en la Unión Europea, esto está sometido ahora mismo y pendiente también de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es posible
y pudiera ser, y es para donde apunta el abogado general de sus conclusiones, que se declarara también contrario al derecho de la Unión. En cuyo caso entiendo que también la recomendación debe de ser, oiga, analice su situación, al menos en el plazo de un año desde que se publicó la sentencia, porque en ese año, como mínimo, sería conveniente que usted instara la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, aunque sea ad cautelam. Estoy hablando de todos aquellos que regularizaron voluntariamente o de los que Hacienda vino y les liquidó. Hacienda, haciendo una época en la que fue bastante beligerante con esta cuestión, incluso hubo bastantes noticias en los periódicos, pues de jubilados extranjeros que pasaban aquí más de 6 meses al año y que casi ni siquiera ellos sabían que eran residentes, pero lo eran, y que se encontraron con que le quitaban todo lo que tenían prácticamente, ¿no? De hecho hubo noticias relevantes en prensa, hasta tal punto que el escándalo y la alarma que suscitó la cuestión hizo que Hacienda un poco, a raíz también de la denuncia de la comisión, pues frenara este tipo de actuaciones, que no obstante también a mí me consta que se han producido algunas, ¿no? Entonces, también me gustaría saber si veis alguna posibilidad para aquellos casos, porque lo ha dicho al final Alfredo y me ha parecido entender que el daño tiene que haberse producido en los 5 años anteriores. O sea, que si me liquidaron, pagué, me sancionaron y me amargaron la vida hace 7 años y no hice nada, porque claro, otra cosa es que lo esté recurriendo. Si lo estoy recurriendo, pues lo estoy recurriendo y lo va a ganar el que tenga esa situación. Pero si no lo recurrí, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador la puedo instar por hecho acaecido hace 7 años o no. Esa es una duda que tengo, ¿no? Bueno, este es mi resumen un poco muy básico, que yo creo que es con lo que los asistentes al menos, el que se quede con más por fenómeno, pero yo creo que al menos se voy a quedar con estas ideas. Si hay algo de lo que estoy diciendo que no sea exactamente así, sí os ruego que me lo indiquéis, ¿no? De acuerdo, pues si os parece voy yo respondiendo a las cuestiones que has planteado, Javier, a las primeras, y luego Alfredo repasará el tema de la responsabilidad patrimonial. Alfredo, se te ha quedado la imagen congelada de nuevo. Trata, por favor, de reiniciar la cámara. Tal y como comentabas, Javier, la obligación subsiste y el plazo para declarar los bienes en el extranjero para presentar el modelo 720 referido a 2021 termina dentro de 22 días exactamente. La sentencia del Tribunal Europeo afecta a las consecuencias de la falta de declaración, al régimen sancionador y al régimen de las ganancias de patrimonio no justificadas. Pero en modo alguno el Tribunal pone en cuestión la vigencia de la normativa o su oportunidad. De hecho, se señala que es una medida absolutamente justificada para luchar contra el fraude, si bien desproporcionada, como hemos comentado. Preguntabas también, Javier, si es el momento de regularizar la situación por parte de aquellos que mantienen bienes en el extranjero no declarados a fecha de hoy. Ahí lo cierto es que es necesario analizar de forma muy detallada cada caso. Tenemos una normativa contraria a la libre circulación de capitales, pero que todavía forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. No ha sido derogada, se espera que lo sea antes de que termine este mes a través de esa modificación normativa que está en curso y que hemos comentado. Actualmente la norma, y está ahí, continúa formando parte de la ley del IRPF y de la Ley General Tributaria en lo relativo al régimen sancionador del 150% y de las sanciones de cuantía fija. Tenemos informaciones de todo tipo con respecto a lo que está haciendo la agencia tributaria. Tenemos algún procedimiento de inspección en el que en los últimos días el inspector parece que se va a allanar, que va a dar un paso atrás y que va a proponernos la firma de un acta de comprobado
y conforme, en lugar de continuar pretendiendo extraer consecuencias de la tenencia en el extranjero de bienes desde un tiempo inmemorial y anterior al plazo de prescripción. Pero, por otro lado, tenemos noticias en otros procedimientos de que la inspección decide continuar adelante. El nuevo régimen, si finalmente se aprueba en la forma en la que está planteado, conducirá a la imposición de sanciones conforme al régimen general de la Ley General Tributaria, sanciones que, tratándose de un incumplimiento formal, pues serían de una cuantía mínima, como hemos comentado antes, de algunos cientos de euros o de 100 euros incluso. Entonces, hay que analizar la situación de forma inmediata y decidir si conviene regularizar ya o esperar a esa aprobación normativa que no tenemos la certeza total de que vaya a ser aprobada finalmente en la forma que estamos planteando. Es un proyecto. Con respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado, Alfredo nos puede comentar. Sí. Bien, a ver, he omitido el detalle de los requisitos específicos que establece la ley española, y entre ellos está, la ley española determina que el plazo para exigir o para presentar la reclamación por responsabilidad patrimonial debe ser 1 año desde la publicación de la sentencia, pero debe limitarse a los daños sufridos en los 5 años anteriores. Este es un requisito que está en la legislación española, por tanto, las reclamaciones que se presenten con base en esta legislación, pues lógicamente deben circunscribirse a aquellas en las que el daño se ha producido dentro del plazo en el que se permite el reconocimiento del daño. ¿Qué sucede? Que este es uno de los requisitos que el Tribunal de Justicia, que la Comisión en primer lugar con el dictamen motivado y posteriormente también el abogado general, consideró que vulneraba el principio de efectividad porque no permitía amparar en su totalidad el derecho de las personas afectadas por la aplicación de una norma incompatible con la libre circulación de capitales. Con lo cual es previsible que el Tribunal de Justicia declare que esa limitación temporal del reconocimiento del daño vulnera también el ordenamiento de la Unión Europea. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Que si alguien soportó las consecuencias hace más de 7 años porque el acto de liquidación o el acto de regularización se notificó en un plazo superior a los 5 años, lo lógico sería esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia que determine, cabe esperar, la incompatibilidad con el ordenamiento de la Unión Europea, analizar la misma para, en atención a aquella, pues ya ampliar la posibilidad de presentar también una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Sucede lo mismo en relación con aquellas autoliquidaciones extemporáneas que no hayan sido objeto de recurso o de solicitud de rectificación posterior y no hayan generado una reclamación administrativa, puesto que la regulación actual exige haber obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso, de manera que aquellas actuaciones de los obligados tributarios o aquellas actuaciones en las que solo transcurrió la vía administrativa, pues quedarían en la actualidad excluidas de la posibilidad de presentar responsabilidad patrimonial del Estado legislador, pero es posible que, a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia, esta restricción desaparezca y también se permita acudir a esta vía por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo que se refiere a las preguntas... Alfredo, pero perdona, entonces, para comprenderlo bien, si tenemos situaciones de hace más de 4 años que, digamos,
tendrán que ir por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en su mayoría o todas. Sí. Esa lo conveniente es, sin agotar el plazo de un año, esperar a ver si hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al propio régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador de la legislación nacional. Y a la vista de esa sentencia, proceder. Entiendo que si esa sentencia se alarga, quiero decir, no llega, sería conveniente, antes de que transcurra un año desde la publicación, en todo caso, instar las cautelas en vía administrativa para luego esperar tranquilamente y ya ver lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por supuesto. Y sin perjuicio de que, como decía, en aquellos casos en los que pudiera existir ya sentencia con fuerza de cosa juzgada y se cumplan ya los presupuestos actuales, lógicamente ahí tenemos la vía abierta para presentar la responsabilidad, para solicitar la responsabilidad patrimonial. Pero en los demás creo conveniente esperar a lo que dice el tribunal sin perjuicio de respetar el plazo del año para no perder el derecho a la acción. Está claro. Si os parece, vamos a comentar un poco las preguntas que hay en el chat y le vamos dando respuestas. La primera pregunta que veo por aquí es, dice, ¿cómo se prevé que se configure el nuevo régimen sancionador tras la aprobación de la nueva normativa, cuya aprobación se espera que tenga lugar para fin de mes? Gracias. Esa es la primera pregunta. Yo creo que ya lo hemos comentado, pero vamos. La nueva normativa, aún pendiente de aprobación, aún susceptible de modificación, establece que, deroga el régimen sancionador ligado al modelo 720, deroga también la regla de la ganancia de patrimonio no justificada en el IRPF, reconduce los incumplimientos al régimen sancionador general de la Ley General Tributaria, los artículos 198 y 199, sanciones de cuantía fija de entre 100 euros y 250 euros. Por lo que se refiere a las ganancias de patrimonio no justificadas, desaparece la regla de la ganancia de patrimonio no justificada ligada al incumplimiento del modelo 720. Esto no significa que aquel al que se le detecte la tenencia, la titularidad de bienes en el extranjero, no se le pueda apreciar que ha obtenido una ganancia de patrimonio no justificada si esos bienes se corresponden con rentas no declaradas en España, pero ya esa consecuencia no está ligada a la falta de declaración del 720, sino que el régimen es el mismo que existía antes del año 2012. En definitiva, las sanciones se van a reducir sustancialmente y van en línea con la Ley General Tributaria en general para las obligaciones de información. Sanciones muy reducidas, fijas, de entre 100 y 250. Efectivamente, cuando se dictó la sentencia, se planteó la posibilidad de que la reforma fuera en el sentido de ampliar el plazo de prescripción para determinadas situaciones o que las consecuencias se modulasen en función de si el territorio en el que el contribuyente tenía sus bienes aplicaba intercambio de información con España o si existía un instrumento de aplicación directa que permitiese ese intercambio de información. Finalmente, ni uno ni otro ha sucedido, salvo que se incorporen nuevas enmiendas en el Congreso y el régimen se deroga íntegramente. Vale. Otra pregunta por aquí. Bueno, no es exactamente, o sea, me parece que es interesante. Dice, bueno, la postura que se espera de Hacienda tras la sentencia, pues esto yo creo que está claro. Hay una modificación normativa en ciernes y luego la inspección tributaria, pues un poco depende, es una cuestión que cada inspector un poco, cada dependencia decide. Pero vamos, yo entiendo que lo normal será que frenen, vamos, es lo natural. Y luego, esta pregunta sí me parece interesante, ¿se espera que el nuevo régimen sancionador tenga efectos retroactivos? Obviamente, como es más favorable, porque efecto, sí. Evidentemente tiene efectos retroactivos por ley, ojo. Sí. Por ley no, por la Constitución. Por la Constitución. Efectivamente.
O sea que las situaciones del pasado que se descubran ahora tendrán el régimen sancionador actual. Claro. En caso de regularización en el IRPF por no haber declarado ciertos bienes, ¿se espera que los contribuyentes puedan solicitar la cuota ingresada además si la ganancia proviene de bienes adquiridos en ejercicios prescritos? Sí, la respuesta es que esta es parte de las consecuencias del régimen anterior que se ha declarado desproporcionado, con lo cual esa vinculación de la existencia de una ganancia patrimonial no justificada a la falta de presentación de la declaración o la declaración incompleta es contraria al ordenamiento de la Unión Europea y genera derecho a la devolución, el pago de las ganancias que se correspondan con rentas obtenidas en periodos prescritos, de acuerdo con el régimen general. Está claro, lo hemos ido comentando a lo largo de la charla. Luego comenta también por aquí, sería interesante profundizar un poco también los casos en los que se ha omitido la declaración hasta ahora. Sí, eso ya lo acabamos de comentar, lo ha comentado por ahí. Sí, ahí volvemos, y yo vuelvo a insistir. Creo que para aquellas personas que no han presentado la declaración es muy importante que se asesoren correctamente sobre cuál es su correcta situación para analizar si conviene regularizar, si conviene esperar o si hay que presentar la declaración antes de que se apruebe la reforma. Está claro. Sí, yo creo que obviamente hay que analizar cada caso. ¿Cuál sería la consecuencia de una aclaración este año en el caso de que no consigan aprobar la modificación normativa para el pleno del día 24 del 3 del 2022? Bueno, esto contesto yo, si queréis. Hay que presentar la declaración igualmente. O sea, la declaración hay que presentarla, que tenga obligación de presentarla. Ya está. Y el régimen sancionador que existe actualmente no te lo podrán aplicar porque se ha sido declarado contrario al derecho de la Unión. Si alguien presenta una declaración, lógicamente, al presentar la declaración se enervan las consecuencias. La incompatibilidad deriva de las consecuencias que se anudaban a la no presentación. Pero si se presenta, la declaración subsiste, la obligación de presentar subsiste y cuando alguien presenta, pues las consecuencias son cero. Esto simplemente cumple con una obligación legal que sigue existiendo con la misma extensión, con la matización de las monedas virtuales que existía en el pasado. Y el cumplimiento determina los mismos efectos. Efectivamente, y en el caso de que la norma no sea modificada o no lo sea de forma inmediata, nos encontraremos pues en una situación en la que el régimen sancionador y el régimen de las ganancias no justificadas de patrimonio pues continúa formando parte de nuestros textos legales. No obstante, esa normativa ha devenido inaplicable después del 27 de enero de 2022. La Autoridad Nacional Española debe inaplicar directamente la norma española que es contraria al derecho de la Unión Europea. Existe abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece esa inaplicabilidad de la normativa que se le ha dicho a España que es contraria a, en este caso, la libre circulación de capitales. Por supuesto, en el caso de que la agencia tributaria pues, se pretenda regularizar aplicando ese régimen sancionador, pues habrá que oponerse de forma inmediata alegando esta jurisprudencia. Está claro. Se nos está agotando el tiempo, pero bueno, hay aquí una última pregunta que se refiere, que dice que si hay obligación de declarar cualquier cantidad de monedas virtuales. Habla de la nueva obligación de las monedas virtuales y cómo hay que declararlo y todo. Salvo que de aquí a que finalice el plazo de declaración, que termina el día 31, se regule reglamentariamente cuál es el importe por debajo del cual no hay obligación de declarar y que entendemos que pues debiera de... lo lógico es que sea los mismos 50.000 euros que para el resto de obligaciones. Actualmente, y tal y como está, existe obligación de declarar cualquier importe, cualquier cantidad.
O sea que cualquier residente en España que tenga monedas virtuales ahora mismo tendría que declararlas en el extranjero, tiene que estar. ¿Y cómo se sabe dónde están las monedas virtuales? Pregunto yo. En función de quién sea la entidad depositaria. Bueno, el tema de las monedas virtuales daría para una charla de un par de horas, ¿eh? No, podemos dedicarle un rato. Pues no, yo no veo por aquí más preguntas, yo tampoco tengo por aquí ninguna más, con lo cual, cumpliendo un poco el tiempo establecido, empezamos a las 9:05, todavía no son las 10:20, menos de 1h15, con lo cual reiteramos el agradecimiento por su asistencia y damos por concluida la sesión. Perfecto. En la contraportada de la presentación que mostramos antes, aparecían las direcciones de correo electrónico, tanto de Alfredo García como mía. Estaremos encantados de responder a todas aquellas cuestiones que no haya dado tiempo a plantear, tanto en castellano como en inglés, o de analizar cualquier situación particular que no pudiera plantearse a través de este chat. Muchas gracias a todos. Pues listo, gracias y hasta la próxima. Buenos días.